Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a comenzar esta mañana. Buenos días. Amén. Vamos a abrir en oración. Francisco, ¿no puedes abrir en oración, por favor? Señor, Padre Celestial, un día hermoso, Señor, un día especial para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, bendiciones por toda la iglesia cristiana, Casa del Alfarero. Te pido por todos los pastores, Señor, porque gracias a los pastores, tu palabra. Gloria a Dios. Muchas gracias por venir. Sé que mucha gente está de viaje esta fin de semana que es feriado en nuestra nación, pero le agradezco lo que es usted estar esta mañana. Mi esposa está de guardería, o sea que no se fue de vacaciones mi esposa está chambeando, aleluya. Gloria a Dios. Ok, gloria a Dios. Vamos a comenzar esta mañana. Hoy vamos a aprender una enseñanza o a empezar una serie nueva. Hoy vamos a tener un buen día, vamos a tener un pastor, amén. Uno de los líderes de nuestro compañerismo va a estar predicándonos, Pastor Kevin Foley. Su nieta se va a casar esta noche, vamos a tener una boda y vamos a tener un hermoso día. En esta mañana vamos a comenzar una serie nueva, una pruebita aquí. ¿Quién sabe la serie que acabamos de terminar? Amén. Por lo menos de perdida el tema de lo que fue. A ver. Bueno, eso fue la última vez que vine. Ok. Del rey David. Amén. Ok. Reconoció que necesitaba perdón, arrepentimiento. Ok, y eso lo impulsa a una persona a algo que hablamos todos los últimos 3 meses. ¿Quién recuerda lo que fue el tema de lo que hablamos los últimos 3 meses? Ok, fue tener una relación íntima con Dios, mantener una relación íntima con Dios. O sea que acabamos de terminar prácticamente una serie que tomó más o menos 3 meses de lo que fue el tema de la intimidad con Dios. En ese tema o en esa serie si hablamos del valor, en ese estudio que usted está hablando, hermana, al valor de lo que es arrepentimiento, cómo arrepentimiento nos mantiene cerca con una relación íntima con el Señor. Y es una parte crucial de mantener nuestra relación íntima con el Señor. Espero que recuerde muchas de las cosas. Como le dije, obviamente sé que hoy mucha gente está de viaje de nuestro servicio español, pero para los que están aquí, hoy vamos a comenzar una serie nueva. Y el título que estaba pensando, un título para esta serie, y va a ser, esta es la conclusión que llegué, ¿ok? Esta grande revelación, de nómadas a conquistadores, ¿ok? Nómadas, de personas nómadas a conquistadores. Y vamos a enfocar, creo que va a ser, a mí me gusta hacer series más o menos de 12 estudios, prácticamente 3 meses, de 8 a 12. Como siempre, la mayoría de las veces yo le digo, esto es fresco, o sea que como yo voy las semanas estudiando, agarrando la mente de Dios, las voy haciendo como Dios me ayude a mí. Y eso me ayuda a mí en lo personal, mantenerme fresco, en una relación personal fresca con Dios, manteniéndome ocupado, y espero que del fruto de eso lo ayude a usted. Entonces, esta serie, yo estoy muy emocionado de esta, nunca he hecho una serie en su totalidad sobre el libro de Josué, que vamos a enfocarnos en esta serie, estos 3 próximos meses, sobre lo que es el libro de Josué y la vida de Josué, lo que Dios nos enseña a través de lo que es ese poderoso libro. Y si usted alguna vez lo ha leído, si no lo ha leído, le reto que lo lea, que en estos próximos meses, no es tan grande, o sea que tiene 24 capítulos, no le va a tomar tanto tiempo leerlo, pero si puede tomar un tiempo, disciplinarse en leer el libro de Josué. El libro de Josué tiene tremendas enseñanzas. Es más, lo más que estaba yo estudiándolo y estaba pensando acerca de esta serie, lo más que Dios me empezó a ministrar a mi propia vida personal, y estoy muy emocionado. Nunca hice una serie
en su totalidad con respecto quizás al todo el centro, el mensaje central del libro de Josué. O sea que el título para esta serie va a ser De nómadas a conquistadores, principios bíblicos para tomar posesión de nuestra tierra prometida. Vamos a enfocar nuestra atención a través de toda esta serie sobre el libro de Josué y vamos a empezar al capítulo 1, versículo 1 al 11. Y yo lo voy a leer en unos momentos, pero antes de llegar ahí, yo recuerdo que cuando yo vine a Cristo fue en el año 86, 1986, hace unos meses atrás, unos años atrás, y tenía, en ese entonces yo tenía 13 años de edad, y fue en el mes de agosto, cuando yo me salvé, le di mi vida a Cristo, y Dios de una manera poderosa revolucionó mi vida. Fue en el país de Uruguay, en la nación de Uruguay. Muchos de ustedes ya saben esa historia, parte de la historia mía. Pero cuando yo vine a Cristo, Jesús realmente tocó mi vida. Realmente Jesús cambió mi vida, me salvó. Yo a la edad aún temprana de 13 años prácticamente era un alcohólico. Me estaba criando en las calles, estaba arruinado ya por el pecado. Yo era el producto de lo que era el divorcio. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años de edad, o sea que prácticamente mi vida a la edad temprana empezó a decaer y me empecé a juntar con amigos que no eran sanos en ese momento para mi vida. Con 12, 13 años de edad, mis amigos tenían 18, 17, 20 y obviamente la influencia de mis amigos que no eran salvos y ya mayor me llevaron a lugares muy oscuros de mi vida y hacer locuras que en algunas ocasiones quizás pudiese haber muerto. Por la gracia de Dios, Dios me salvó. Cuando Dios me tocó a los 13 años de edad, en 1986, yo realmente vine a Cristo y Dios tocó mi vida, me cambió mi vida. Y recuerdo que vendí unas cosas que yo tenía personal para comprarme una Biblia que la quería. Era una Biblia personal, nunca me olvidaré de esto, costaba como 1,000 pesos. En esos entonces, 1,000 pesos en Uruguay era como dicen en Argentina, un fangote de dinero, era mucho dinero. Y recuerdo que era una Biblia bien grande, o sea que como para matar Goliat, aleluya, era de esas grandes. Y era de tapa amarilla, más o menos como el suéter de mi hermana, y el título era Dios habla hoy. Y esta es una versión que hasta el día de hoy yo la uso. Y recuerdo que cuando estaba tan contento, fui al centro en Uruguay, me tomé como 2 autobuses para comprarme una Biblia en la biblioteca, en la librería cristiana, la traigo a casa y la abro, y el primer capítulo que llego es Josué capítulo 1, versículo 9, que lo vamos a leer en esta serie. Para los que acaban de llegar, vamos a empezar una serie nueva que vamos a titular De nómadas a conquistadores, principios bíblicos para tomar posesión de nuestra tierra prometida. Y vamos a enfocarnos estos próximos 3 meses de lo que es la vida de Josué, el llamado de Josué y la nación de Israel. El libro de Josué es un poderoso libro, es un libro de conquista y es un libro que dice muchas cosas, nos enseña muchas cosas, nos enseña maravillosas riquezas que cada creyente puede recibir para su propia vida. Es más, si usted acaba de llegar, yo le acabo de retar a la gente que en esta serie, si puede tomar el tiempo y leer el libro de Josué, sería algo bueno para usted, para prácticamente entender lo que estamos hablando. Porque el libro de Josué le enseña a usted y a mí tremendos principios bíblicos que si usted lo aplica hoy para su cotidiano vivir para Dios, lo va a ayudar mucho. Le da recursos bíblicos, le da sabiduría, también le imparte muchas cosas. En esta serie que vamos a tratar estos próximos quizás 12 meses, como le digo, esta serie es fresca, o sea que como vamos, la voy haciendo, la voy desarrollando. Vamos a tratar con lo que es la realidad del liderazgo, lo que la Biblia nos enseña con respecto al tema del liderazgo. También vamos a tratar con el tema de lo que es preparativos para las bendiciones de Dios, cómo la nación de Israel se preparó y se alineó para entrar a la tierra prometida. Y esos son principios bíblicos
que podemos aplicar en nuestra vida. Vamos a también aprender principios bíblicos en cómo tomar la tierra prometida, cómo tomar las posesiones y recibir y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. El libro de Josué también nos enseña el tema de lo que es la santidad. Usted va a notar esto, cómo Dios se enfoca mucho en lo que es el tema de la santidad, porque la santidad iba a preparar a la nación de Israel a entrar a recibir la bendición de Dios y también mantener. El libro de Josué nos enseña también el tema del conflicto, y esto es muy, muy, muy poderoso, y por eso yo estoy muy motivado en hacer esta serie, porque van a ser cosas muy prácticas, muy reales, pero muy prácticas, porque cuando usted aprende lo que está pasando en el libro de Josué, la nación de Israel pasó 40 años por el desierto, ahora está lista para tomar la tierra prometida y Dios ya se la ha dado. Pero algo que me asombró es que en este tema usted aprende que el tomar las bendiciones de Dios, la tierra prometida, envuelve conflictos. Muchas veces nuestra manera de pensar, nosotros pensamos que si Dios nos va a bendecir, Dios nos va a bendecir, pero el vivir en esta vida manchada por el pecado, las bendiciones son posibles. ¿Cuántos dicen amén? Pero también envuelve un conflicto, y ese conflicto muchas veces es inescapable, no se puede escapar. Y el libro de Josué también nos enseña la realidad de derrotas. Que en nuestra mente nosotros pensamos que con Dios, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y es bíblico. Pero el libro de Josué nos enseña que muchas veces, aún en nuestro caminar con Dios, podemos experimentar tiempos de derrotas. Y esas derrotas pueden convertirse muy personales. El libro de Josué nos enseña que las derrotas en el caminar con el Señor son muy reales, pero también nos enseña que las derrotas están conectadas muchas veces a nuestras decisiones o decisiones de seres queridos o gente cerca a nosotros que también nos puede afectar. El libro de Josué nos enseña la realidad del compañerismo. Vamos a llegar en un momento donde usted va a aprender cómo las tribus de Israel tuvieron que trabajar juntas para entrar a la tierra prometida y disfrutar la tierra prometida. Es más, en una parte del libro de Josué nos enseñan que habían 2 tribus y medias que se habían quedado de un lado del Jordán, pero ellos fueron llamados a unirse con sus hermanos para recibir la bendición en su totalidad. Y eso nos enseña principios bíblicos. Eso es el principio de la iglesia. El libro de Josué también nos enseña momentos de hacer monumentos, de marcar cosas en nuestras vidas para que no nos olvidemos en un tiempo futuro. El libro de Josué nos enseña la realidad y el valor de la palabra de Dios, la realidad y la seria realidad de lo que es el enemigo. El capítulo 10 nos va a hablar mucho del dominio, cómo usted como cristiano puede vivir una vida de dominio y ejercer dominio a través de su caminar con Dios. El capítulo 20 nos va a enseñar el tema de la redención, cómo Dios está interesado en redimirnos y cómo Dios, aún en su gracia, conociendo que somos seres humanos y tenemos la tendencia de hacer errores y los hacemos. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie perfecto. Dios en el libro de Josué, vamos a llegar a ese capítulo 20, usted nota que Dios tiene una estrategia, desarrolla ciudades de refugio para ayudar a esa persona a ser restaurada. Y después vamos a también llegar a lo que es los últimos capítulos, capítulo 23, 24, y encontramos ahí en el libro de Josué la exhortación por parte del hombre de Dios. La Biblia nos dice que Josué llega a su etapa final y el hombre de Dios exhorta al pueblo de Israel a que continúen tomando dominio y que continúen honrando a Dios. O sea que, como puede notar, si usted nunca leyó el libro de Josué, el libro de Josué le ofrece a usted tremendas enseñanzas. Son 24 capítulos profundos de enseñanzas bíblicas que usted no nada más la puede aprender, y no es una historia, sino es algo que usted lo que es aplicar en su vida. Ahora, es obvio que no podemos leer todo el capítulo hoy o todos los capítulos, pero
voy a usar para esta serie, el título es De nómadas a conquistadores. La palabra nómadas literalmente quiere decir una persona que está errante. El pueblo de Israel estaba errante en el desierto y Dios lo llevó a convertirse ahora a conquistadores. O sea que nuestro texto de base que vamos a usar para el día de hoy va a ser prácticamente una base, un fundamento a lo que va a venir. Va a ser Josué capítulo 1, y si usted tiene su Biblia puede ir conmigo. Yo voy a leer del versículo 1 al versículo 11, ¿ok? Dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy hoy, les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se opone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, y este es el versículo preferido desde mi juventud para mí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo: id por el campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. O sea que, como nota, estos primeros 11 versículos nos ofrece un mundo de riquezas, recursos. Prácticamente el capítulo 1 es una síntesis de lo que va a venir, ¿ok? Si usted recuerda la historia, vamos a recordar un poquito la historia. La nación de Israel estaba cautiva en las garras de Egipto, del faraón. Dios en su gracia los liberta por un hombre, a través de un hombre, un líder que se llamó Moisés. Y Dios hizo tremendos prodigios para el pueblo de Israel por la mano de Moisés, su siervo. Y la Biblia nos dice que la nación de Israel salió de Egipto con mano fuerte, con prodigios y señales. Ellos ahora pasan por un desierto enorme. Sabemos bien que por su terqueza de ser humano, desobediencia, el pueblo de Israel estuvo errante por 40 años en el desierto. Después del desierto, de esa experiencia, la Biblia nos enseña que la primera generación que salió de Egipto perecieron en el desierto, no porque Dios quería juzgarlos, sino fue por su incredulidad, por la terqueza de dudar, cuestionar, murmurar en contra de Dios una y otra vez. Entonces Dios lo que hace es introduce la segunda generación, los hijos de esa gente. Ahora ellos nacen en el desierto y son introducidos ahora a las promesas futuras de Dios. Y ahora Josué capítulo 1 nos enseña prácticamente que ahora todo la historia de Egipto, de Israel, lo que fue Egipto, lo que fue el desierto, los trae ahora prácticamente a la puerta de la bendición. Está la tierra prometida. Hay un río que se llama el río Jordán. Ellos necesitan cruzar este río y una vez que crucen este río, ahora tienen todas estas ciudades, está la tierra de Canaán y Dios les dice, es tiempo, es hora, necesitan entrar,
tomar posesión. Y para sintetizar todo, para hacer una síntesis de todo, Dios le dice a esta gente, ustedes habitaban en carpas, en tiendas, ahora van a entrar en casas, van a habitar en casas que ustedes no edificaron, en ciudades que ya están listas, y prácticamente esa es la historia, ¿ok? Josué, el libro de Josué nos enseña muchas cosas que son prácticas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la nación de Israel literalmente nos enseña algo de nosotros. Nosotros mismos venimos de Egipto, del mundo. Dios nos libertó por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio prodigios y milagros. Dios nos salvó con su amor. Nos otorgó su palabra. Y Dios, cuando usted lee la Biblia, Dios intenta bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios intenta darnos tierras prometidas, bendiciones futuras, cosas que honestamente no merecemos, ¿verdad? Ayer mi hijo llegó de California junto con mi nuera y mis nietos y ayer tuve la dicha de disfrutar a mis 4 nietos, todos mis hijos juntos, ir a jugar a un parquecito y mi esposa me estaba diciendo cómo Dios nos ha bendecido a través de todos los años y eso mirándolo de una manera muy real. Eso obviamente yo sé que ni mi esposa ni yo lo merecemos, pero es la gracia de Dios. Es más, hoy, creo que fue ayer en la noche o en la mañana, mi hijo mayor me dijo, papá, Dios te ha estado bendiciendo. Le dije, eso es Dios, Dios nos bendice. Nosotros servimos a Dios, no lo merecemos, somos pecadores todos, pero cuando nosotros ponemos nuestras manos en las manos de Dios, Dios nos salva, nos redime, nos bendice y nos introduce a bendición. ¿Okay? Y eso es parte de lo que es caminar con Dios. Ahora vamos a entrar ahora, y va a ser el estudio número 1, y esto prácticamente es una base que vamos a estar usando para lo que viene, pero el estudio número 1, el título para el estudio es la introducción a la tierra prometida, ¿ok? Porque eso es exactamente lo que está pasando. Dios está introduciendo a este pueblo para que entren a la tierra prometida, pero antes que entren, hay cosas que pasan en el capítulo 1, en nuestro texto, que Dios le dice al siervo Josué y nos enseña a nosotros. Y algo que Dios dice, que es muy real. Quizás muchas veces el peligro de leer la Biblia, que usted lo lee tan rápido, lo leemos tan rápido que perdemos de recibir el mensaje aquí de lo que está pasando. Pero algo muy real que vinimos es el versículo 2, ¿ok? Fíjese, voy a leer los 2 primeros versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, ¿okay? O sea que aquí está Dios ahora, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que les doy hoy a los hijos de Israel. O sea que aquí está Josué, y si usted entiende lo que está pasando, Josué va a ser el próximo líder, ¿ok? Moisés muere, Dios lo lleva para su gloria, y aquí está Josué, es el sucedor, el que toma ahora las riendas o el liderazgo de Moisés, y ahora Dios le dice a Josué, amén, que su líder, okay, su hombre que él ha tenido como líder a través de estos años, ha muerto. Y esto nos enseña algo interesante aquí, es como que esto entra serio, como dicen por ahí, sin anestesia. Moisés murió, ahora es tu turno. Y prácticamente cuando tú lees eso, lo puedes leer en muchas maneras, pero si tú entiendes la seriedad de estas palabras, y si tú estarías en los zapatos de Josué, eso sería un shock grande, ¿verdad? Tu líder muere, el líder murió, ahora es tu turno de tú hacer lo que yo te estoy llamando a hacer. Que quiero que piense de esto por un poquitito, ¿ok? Porque esto nos enseña la realidad de lo que es la vida. Dios no está haciendo aquí bruto, Dios no está haciendo aquí una persona que no le interesan los sentimientos de otra persona. Dios le está dando a Josué la realidad.
La realidad era que había mucha tierra que tomar. La realidad era que la nación de Israel tenían que entrar a la bendición de Dios. Y también la otra realidad era que Moisés ya había muerto y ahora es tiempo de actuar. O sea que ahora es el momento para Josué tomar su lugar como líder. Y eso nos enseña algo muy importante, y quiero que me escuche, porque esto es de la manera que Dios trata con nuestras vidas. Dios nos salva y la mayoría de nosotros pasamos por una etapa de ser nuevos conversos, de disfrutar la gracia de Dios, de gozarnos de cómo Dios nos libertó del alcohol, de la droga, de la inmoralidad, y todo eso es una buena etapa. Pero va a llegar un momento en tu vida, llega un momento en la vida del ser humano donde ahora Dios te reta a dar un paso más, a un lugar más maduro, a un lugar de ahora entrar a las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y ese reto es personal. Para Josué fue personal. Dios le dice a Josué, Moisés ha muerto, toma el pueblo, entra a la tierra que yo te doy. Eso es algo real, esto es una sobria realidad, ¿ok? Llegué a un punto en mi vida donde ahora tengo las bendiciones de Dios enfrente de mí y Dios nos llama a acción. Esto es algo que Josué tenía que hacer como hombre de Dios. Y esto es algo que es bien práctico, pero esto es muy real para todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si somos honestos esta mañana, todos nosotros deseamos ser bendecidos por Dios. Es más, yo me atrevería a decir que la parte de las oraciones que nosotros oramos es Dios bendíceme. Dios ayúdame, bendíceme con salud, bendíceme con dinero, financia. Y no hay nada malo de orar así. Es más, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el deseo de Dios. ¿Ok? Pedir y se os dará. Buscad y encontraréis. Amén. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ese es Dios. Dios quiere. Nos sacó de Egipto con el propósito de introducirnos a bendiciones. Pero esas bendiciones muchas veces vamos a aprender en nuestro caminar con Dios. No nos van a caer y no nos van a ser dadas a nuestras vidas solamente porque sí. Hay cosas donde Dios muchas veces nos va a poner enfrente de esas cosas y Dios nos va a retar que por fe nosotros tomemos acción y obedezcamos a Dios y tomemos esas bendiciones. Y esto es lo que estamos mirando. Dios le recuerda aquí a Josué que Dios tenía una bendición para Josué y la nación de Israel. Pero ahora necesitaban actuar. Ahora necesitaban por fe cruzar ese mar del Jordán, el río Jordán que estaba enfrente de ellos. Por fe ellos iban a tener que ahora pelear contra el enemigo, y habían muchos enemigos. Por fe ellos tenían que ahora lo que es obtener las bendiciones que Dios ya había declarado que iban a ser suyas. Y esto es algo práctico, pero esto es muy, muy importante de entender, porque lo mismo es con nosotros. Dios nos salva por su gracia, Dios nos trae una iglesia, los pastores nos alimentan, nosotros leemos las promesas en la Biblia, pero ¿cuántos saben que llega una etapa en nuestra vida donde ahora nosotros gradualmente cruzamos esos ríos de lo que es ser inmaduros en el Señor a ser maduros en Cristo, y ahora gradualmente Dios nos lleva a un lugar donde nosotros podemos y debemos de madurar y debemos de disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, en nuestra escritura, Dios le recuerda a Josué, Moisés ha muerto. Dios le dice a Moisés en ese capítulo, yo te he llamado ahora a ti, a que tú ahora seas el hombre que va a dirigir lo que es el pueblo de Israel, a entrar a la tierra prometida. Esas palabras tienen mucho peso porque Moisés fue un gran líder. ¿Cuántos dicen amén? Moisés fue un hombre donde habló con Dios cara a cara.
Moisés fue el hombre donde, experimentó milagros sobrenaturales. Moisés fue el hombre donde se enfrentó a Faraón, que se consideraba un dios en la tierra, y proclamó la libertad del pueblo de Israel. Moisés fue el hombre donde clamó, por comida, y Dios le dio maná del cielo, carne, agua de una roca. Moisés fue un hombre increíblemente usado por Dios. Moisés literalmente se consideraba como lo que era el amigo de Dios. Eso tiene mucho peso. Moisés fue un tremendo líder, pero ahora Moisés se fue. Y ahora Dios le dice a Josué, ahora es tu turno. Y esto, sin duda, yo me imagino que eso es aterrador, porque todos nosotros queremos ser usados por Dios, pero ahora Josué tenía grandes zapatos por llenar, ¿verdad? Es lo que era, wow, yo tengo una posición ahora de liderazgo, el pueblo de Israel. Acuérdense, el pueblo de Israel amaba a Moisés cuando las cosas salían bien, pero lo querían matar cuando las cosas salían mal. Y ahora Dios le está diciendo a José, ok, este es tu turno, aleluya. Que esto es mucho más que gloria, esto es mucho más que un púlpito, esto es una sobria realidad, un hombre donde ahora necesita que Dios lo ayude. Las buenas noticias es que a través del texto vemos que Dios le da una promesa. Josué, si tú me obedeces, si tú sigues mi palabra y no te apartas a la derecha ni a la izquierda, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Yo voy a introducirte a las bendiciones. Y es más, en ese capítulo, y esto es lo que siempre me ha llamado la atención, es que Dios le dice solamente sé fuerte y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Hay un corito en español, mira que te mando que sale de ahí, ¿verdad? Dios le dice, tú toma tu posición, tú no te rajes, tú sé fuerte. Tú sé valiente, tú obedece a Dios y Dios le dice, yo te voy a introducir a un milagro sobrenatural. Eso nos ofrece esperanza para cada uno de nosotros. Escúcheme, porque yo le digo algo, Dios desea bendecirlo a usted. Que el diablo es un perverso ladrón, escúcheme, el diablo le va a tratar de robar las bendiciones de Dios, el diablo es un perverso, nos provoca a desobedecer a Dios y después nos ahoga en culpabilidad y nos dice, no lo mereces, eres un perdedor. Ese es el diablo. Pero cuando usted viene al Dios de la Biblia, usted entiende que Dios nos salva por gracia, no lo merecemos. Y Dios intenta que nosotros disfrutemos sus bendiciones. Este es Dios. Dios es un buen Dios. Lo más que yo sirvo a Dios, lo más que a mí me asombra entender su voluntad para mi vida, su deseo para mi familia, para el pueblo de Dios. Y esto es lindo, y esto es hermoso. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Josué. Tú toma tu lugar, el lugar que Dios te ha llamado a tomar. Y tú deja que Dios sea Dios para con tu vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Quizás Dios no te llama a ser Josué, pero Dios te llama a ser alguien en la vida, a ser su discípulo, su siervo. Y cuando nosotros aprendemos las enseñanzas del libro de Josué, son poderosas, son ricas, son maravillosas, que cuando nosotros la aprendemos y la recibimos y tarde o temprano nos hacemos una decisión personal. ¿Sabes qué? Yo fui salvo por un propósito. Yo voy a tomar mi lugar como persona, como hombre o como mujer de Dios. Yo voy a escuchar ese reto. Dios le dice una y otra vez, sé valiente, amén, sé fuerte, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El servir a Dios requiere valentía, el servir a Dios requiere, amén, esfuerzo, requiere personas que no tiren la toalla. Que hay tormentas, como vamos a ver en este capítulo, este libro, una de las cosas que me estaba asombrando, hay unos versículos así, no se los voy a dar para mantenerlos, para que me regrese, pero hay unos versículos que son poderosos porque el pueblo de Israel tiene que pelear y pelear de veras, ¿okay? Hubo guerra, hubo conflicto, hubo sangre, hubo gente que pereció en el campo de batalla, eso nos enseña poderosas cosas. Pero el libro de Josué nos enseña que a través de todo nuestro caminar con Dios, si mantenemos nuestro corazón alineado a Dios en obediencia,
Dios siempre bendice a su pueblo. Y esto nos debe de motivar. ¿Por qué? Porque un día, amado, vamos a llegar a nuestro capítulo final. Un día, tarde o temprano, vamos a llegar, como yo le dije la semana pasada, yo enterré a lo que es a mi suegra. Un día todos vamos a llegar a nuestro capítulo final. Y en ese momento de nuestras vidas tenemos que terminar bien, con victoria. Y podemos terminar bien con victoria. ¿Cuántos dicen amén? Eso no quiere decir que no vamos a morir, todos vamos a morir. Si Cristo no regresa por su iglesia, amén, y el rapto no pasa ante nosotros morir, todos vamos a morir. Pero la pregunta es, cuando llegue ese momento, ¿cómo morimos? Determina mucho. Y nuestra escritura o nuestro estudio del libro Josué nos recuerda que somos más que vencedores en Dios. Que Dios nos deja pasar, sí, por etapas, nos liberta del pecado, nos deja pasar por etapas de desiertos, para enseñarnos cosas valiosas, pero todo esto es con el propósito de que tú llegues a tu propio río Jordán, que tú mismo experimentes la gloria de Dios que te abra esos ríos, que tú puedas ver esas murallas de lo que es Jericó y en obediencia y en lo que es fluir con Dios, tú poder ver tus murallas. Que el diablo te va a enseñar los gigantes de la tierra prometida, como el libro Josué nos enseña. El diablo te va a enseñar esas ciudades fortificadas que tú dices en tu humanidad, no hay ninguna manera humana que yo pueda vencer eso. Pero cuando Dios se involucra, lo imposible se hace posible, ¿verdad? Y el libro Josué nos enseña eso, que aquí está la nación de Israel enfrentando tormentas increíbles. Y Dios los introduce a victorias sobrenaturales, pero convencionalmente no eran normales, como cuando se encontraron con lo que es las murallas, cómo Dios trajo las murallas para abajo, cuando la nación de Israel adoró a Dios y cantó y tocaron bocina y adoración. Eso humanamente uno dice, no, ¿cómo eso puede pasar? Con Dios, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y hay cosas en esta serie que vamos a aprender que si tú las aplicas de forma personal, esto es algo que tú puedes aplicar para tu vida. Pero hay enseñanzas bíblicas, ¿ok? Todos nosotros nos gusta esas historias donde, wow, sí, las murallas fueron tumbadas, el río Jordán se abrió. Hay muchos milagros en Josué donde tú dices, yo los quiero para mí. Pero el libro Josué también nos enseña enseñanzas de cómo nosotros podemos experimentar esos milagros. Porque hay principios bíblicos donde nosotros podemos aprender cosas, especialmente sobre la vida de Josué. Josué a través de esta serie se va a convertir en nuestro punto de referencia, porque Josué tiene cualidades en su vida que fueron muy poderosas para nosotros. Una de las cualidades de Josué fue que Josué fue un hombre de fe. Josué creía en las promesas de Dios. Es más, vamos a aprender a través de esta serie que Josué tomaba a Dios por su palabra. Es más, en nuestra escritura, cuando Dios le habla, los últimos versículos, versículo 11, Josué le dice al pueblo de Israel, prepárense, porque Dios va a obrar por nosotros. Eso es fe. Él escuchó de Dios y él ahora en fe se prepara para hacer algo imposible. Hay un río, humanamente no lo puedes cruzar, pero Josué entendió que si Dios estaba con ellos, lo imposible para el hombre no es imposible para Dios. Eso es una enseñanza práctica, pero eso se conecta todo a la fe del ser humano. La fe, ¿ok? Mueva montañas, sabemos bien Jesucristo, pero eso es mucho más que una frase religiosa, es mucho más que tú ponerlo en tu refrigerador. La fe es algo que te ayuda a ti a experimentar cosas sobrenaturales. Yo siempre he dicho esto, el pastor Mitchell siempre, Wayne Mitchell nos decía esto, Dios no responde a la necesidad, Dios responde a la fe. Que hay muchas necesidades de mucha gente, ¿cuántos dicen amén? Pero en la Biblia tú veías que había mucha gente que estaba enferma, pero cuando en esas necesidades había alguien que decía, yo creo en ti Dios, yo creo en tu poder, Dios sanaba a esa persona.
Eso es poderoso y eso es lo que Josué nos enseña. El libro de Josué es la historia del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, pero fue dirigido por un hombre llamado Josué mismo, que él, llegó un momento en su vida donde dijo, es tiempo que Dios use ahora mi vida. Dios ha usado a Moisés, gracias a Dios por Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios le dice en capítulo 1, versículo 1 y 2, pero Moisés ahora murió, ahora es tu momento, ahora es tu tiempo. El momento te ha llegado a ti como ser humano, creer por cosas sobrenaturales. ¿Okay? ¿Claro? ¿Suficiente? ¿O está confundido? La gente me está mirando raro. Es bíblico, ¿ok? Lo que le estoy predicando es bíblico. Lea el libro de Josué, va a entenderlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? Rápidamente. Ok. Hay 3 cositas que quiero tocar rápidamente, que es una síntesis de lo que es la vida de Josué, ¿ok? Número 1, yo ya lo dije, Josué fue un hombre de fe. Josué aprendió de su líder Moisés que Dios era un Dios todopoderoso, ¿ok? Josué fue el siervo de Moisés. Y si usted aprende algo de la vida de Moisés, imagínese su siervo. Siendo un niño aquí Josué fue criándose con su líder Moisés. Moisés pudo experimentar el poder sobrenatural de Dios. Cuando la nación de Israel estaba enfrentando a Egipto, los carros de Faraón en el Mar Rojo, Moisés puso la vara, recuerde, Dios abrió el Mar Rojo de una manera sobrenatural. Una pregunta, Ajá. perdón. ¿Josué no era sobrino de Moisés? Sí, era familia, ya. Entonces, Josué siendo parte de lo que se fue criando en lo que era el círculo familiar, pero no nada más fue por familia de sangre, y esto es algo que vamos a aprender también. Josué sí estaba relacionado, pero Josué hizo voluntariamente decisiones de estar cerca del hombre de Dios. Es más, la Biblia nos dice que Josué ni se apartaba del tabernáculo. Eso es algo poderoso, ¿ok? Eso nos enseña que Josué era mucho más de familia. Usted sabe cómo en el mundo, tú eres mi carnal, vente que te voy a dar una posición, ¿ok? Josué fue escogido por Dios, no porque fue familia, pero fue porque él decidió personalmente ser fiel al hombre de Dios y a las cosas de Dios. Y Josué fue un hombre donde pudo criarse en este sentir que Dios era un Dios todopoderoso. Cuando la nación de Israel tenía hambre en el desierto, Dios mandó pan. Después Dios mandó codornices. Después Dios le abrió una roca y sacó agua de lo que fue una roca. Imagínese usted criándose en un hogar así, en una familia así, o en una iglesia así. Eso le dice a usted que Dios es todopoderoso, ¿ok? Lo segundo que Josué aprendió y pudo aprender es que Josué pudo saber que Dios siempre cumple sus promesas. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿Okay? Ahora, no en el momento que nosotros quizás esperamos, porque Dios no funciona de la manera que nosotros funcionamos, pero sí Dios cumple sus promesas. Y esto es algo que Josué también pudo lo que es aprender. Y por último, Josué aprendió otro principio de Dios, que Dios era todopoderoso, que Dios siempre cumple sus promesas y que Dios siempre estaría con él, que Dios no abandona a su siervo. Es más, si pudo aprender algo de Moisés fue que Dios estuvo con Moisés hasta el último suspiro de su vida, en la montaña. Y esto es algo que son 3 cualidades muy poderosas: saber que Dios es todopoderoso, saber que siempre Dios cumple sus promesas y saber que Dios siempre estará conmigo siempre y cuando yo no lo abandone a Dios, ¿verdad? Dios le dice, guarda estas palabras, obedécelas, no te apartes a la derecha ni a la izquierda. Si tú haces eso, obviamente Dios dice, yo estaré contigo, voy a bendecirte. Esas 3 cosas que Josué pudo tener en su vida, es muy, muy importante usted desarrollarla en su caminar con Dios.
porque va a haber momentos en su vida donde eso va a ser retado, ¿verdad? El diablo muchas veces nos reta que Dios no tiene poder para hacer esto, que no tiene poder para hacer otro, o que Dios no cumple sus promesas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesa y pasan los años y el diablo te dice, Dios ya se olvidó? O ya pecaste demasiado, Dios te aventó por un tubo. Eso es el diablo, ¿verdad? O también nos sentimos muchas veces abandonados, como que estamos solos, estamos pasando por un infierno, por una etapa difícil, y de repente, andamos batallando y uno piensa, yo estoy solo en mi matrimonio, estoy solo en esto de lo que es mis adicciones, pero la enseñanza que Josué pudo entender es que no estamos solos, aunque nos sentimos solos, y va a haber etapas donde una vuelta, si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel sale a una guerra pensando que iban a ganar y ¡pum! El enemigo le da una buena paliza y Josué está ahí todo enchamucado. ¿Dónde estás, Dios? Nos dejaste. Y Dios le dice, sacúdete, cállate, hay pecado en el campo, vámonos, arréglate, ponte de pie y vamos para adelante. Pero Josué se sintió solo en un momento de desesperación y no nada más una vez, yo me imagino que más de una vez. Todas las enseñanzas que vamos a aprender del libro de Josué, si las aplicamos para nuestras vidas, tienen mucho que enseñarnos. Y esta es la estrategia de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es mucho más que un libro. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña aún vidas de otras personas, que realmente si dejamos que esas historias nos ministren a nosotros, nos pueden ayudar mucho en nuestro caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna pregunta o comentario rápidamente a dónde vamos esta mañana? Ok, gloria a Dios. Ok, o sea que recuerde, ok, el título, si usted está tomando título, de nómadas a conquistadores. Principios bíblicos para tomar posesión de lo que es nuestra tierra prometida. Y el texto de base, Josué capítulo 1, versículo 1 al 11. Ok, vamos a ponernos de pie, le voy a dar unos minutos extras, yo sé que vamos a tener servicios especiales esta mañana, amén, y el pastor Kevin Foley va a estar ministrándonos en este lugar y va a ser de grande bendición. Padre, te doy gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad de poder aprender enseñanzas bíblicas a través de tu siervo Josué, del libro de Josué. Dios, ayúdanos a ponerlas en prácticas en nuestras vidas y permíteme, Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, poder ministrar tu palabra de una manera práctica, de una manera entendible, de una manera real para nuestras vidas y entender que tú eres nuestro Dios, que tú nos llamas a victoria, tú nos llamas a tomar nuestra tierra prometida, bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Te pido que tú, Dios, selles estas palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Recuerden, tenemos servicio hoy y el martes vamos a estar en nuestro servicio en español. Dios me los bendiga.